Estamos ya de vuelta, estamos hablando acerca de las reformas a la ley de alimentación escolar. Diputado Oscar Chinchilla, ya se ha hecho énfasis acá en cuanto a vigilar mucho a dónde se están poniendo los presupuestos y sobre todo un tema que comienza a preocupar, las presiones y negociaciones en cuanto a pactos colectivos para incrementar el salario de los maestros. Y aquí hay que poner nombre y apellidos. Se trata específicamente de las presiones que históricamente ha hecho el señor Javier Acevedo en todos los gobiernos en donde ha estado. El señor presiona, amenaza, saco los maestros o me dan el aumento. ¿Usted cómo ve ese tema? Yo creo que este es un tema de negociación que ellos hacen entre el ministerio y la presidencia de la República. Por eso vemos manifestaciones año con año pidiendo incrementos y son negociaciones de las cuales el organismo legislativo pues no forma parte de estas negociaciones. Del presupuesto que incluye pactos colectivos y muchas veces se dio en cobros excesivos y multimillonarios por parte de abogados, sobre todo en el área de salud. Pero eso es una responsabilidad que adquiere el Estado a través del Ministerio de Finanzas Públicas y el Ejecutivo. Y por eso es que mandan esos presupuestos con esos rubros de compromisos de pactos colectivos que han venido negociando por años. Pero yo quisiera, Mario, tal vez aprovechar, es bien importante el tema de la alimentación, porque no vamos a descansar en esta lucha para que los niños no sigan muriendo en Guatemala. Y por eso es importante disponer más presupuesto, en este caso, para la alimentación de los niños. Yo llamo mucho a mis colegas, este fue como tal vez el intento número 18 que yo hice en la instancia de jefes de bloque. En el pleno hice una moción privilegiada para incorporar en el orden del día. Y pues qué bueno que felicitaciones a los diputados distritales que ahora llevan una buena noticia a los niños de cada uno de sus distritos, a los niños de Guatemala, con este tema de la alimentación. Pero no hay que olvidarnos que este es un pequeño esfuerzo que contribuye, pero hay muchos esfuerzos más. Los grandes problemas de Guatemala no se van a resolver con esta ley. Esta es una contribución para mejorar la salud y la alimentación de los niños. Pero algo más importante que yo de verdad los invitaría a ustedes que fueran a visitar uno de los centros de atención de niños con desnutrición, que son centros hospitalarios, donde hoy muchos niños están pasándola muy mal, al borde de la muerte todos los días. Pues hay niños que sufren daños colaterales digamos, enfermedades metabólicas eh, por causa de la desnutrición y mueren. Los niños, los datos que daba el diputado Jairo Flores son los datos de los barrios que ahora han ido a ser los promotores de salud y los trasladan a la PDH. Pero tuvimos hace 2 años 115 niños por desnutrición y todos los días hay niños que mueren por otro tipo de enfermedades metabólicas, están siendo hoy alimentados por vía oral, por vía enteral, parenteral, niños que realmente vienen de lugares muy pobres del país, de lugares, los padres son atendidos en estos centros. Yo los invitaría, algunos, hay un centro aquí en Santa Rosa, otro en Alta Verapaz, fuimos con el Frente Parlamentario contra el Hambre a visitar a San Cristóbal Verapaz, en Fundaniera, acá en el Hospital Roosevelt. Me invitaría, miren, parte el alma a ver realmente cómo los niños estas enfermedades terminales que se las atribuimos solo a la gente adulta. Ese es el esfuerzo el cual yo me propuse desde el primer día que puse un pie en el Congreso de la República y no podía conseguir que pudiéramos tomando un vaso en Caparina en las escuelas, que pudieran continuar con esta pobreza que no se va a solucionar porque han sido golpeados por la pandemia y este año también por los huracanes Iota y Ata que ha generado pues
problemas económicos en Guatemala, golpeando muchos sectores importantes como el turismo y muchos sectores de la economía, los mismos colegios, deserción infantil. Pero algo importante es que este programa de alimentación escolar ha contribuido no solo con que se queden los niños en las escuelas, sino este año se incrementó en 139,000 nuevas incorporaciones en la matrícula. Y por lo que hablábamos de la primera infancia, que muchos te alertan cuando hablamos de que vamos a incorporar la primera infancia, son 12,700 niños los que se están incorporando en la primera infancia. No son 2,5 millones como preprimaria y primaria, pero creo que vale la pena de un presupuesto que el Ejecutivo está proponiendo de casi un poco más de 100,000 millones y poder disponer de 2,000 millones para la niñez. Este es un esfuerzo que no vamos a detener, aparte de otros esfuerzos que vamos a hacer. Y lo último que quiero, tal vez con esto cerrar, es que hay mucha dispersión del MIDE, del MAGA, los programas de seguridad alimentaria del viceministerio en el MAGA, las compras en el MIDES, que se vencen. Creo que hay que unificar, ahí están los recursos y hay que saber utilizarlos. Hay aportes que la ley de alimentación escolar claramente establece, no solo el IVA PAS, sino también otros aportes extraordinarios que el Ejecutivo puede dar a estos programas de nutrición crónica aguda y alimentación escolar por la falta de ejecución de malos funcionarios que no están haciendo bien su trabajo y no ejecutan los presupuestos en otras entidades del Estado. Licenciada Esproz, usted ha sido contundente al referir de que el tema de la alimentación escolar es un complemento a la política de educación. La razón de ser del Ministerio de Educación es educar, no alimentar, aunque es importante el aporte que se está haciendo y los incrementos necesarios. ¿Cómo evalúa usted que para este año nuevamente se eximirán a los graduandos de las pruebas de matemática y lenguaje por las condiciones atípicas en las que han estudiado los últimos 2 años? Pero además, yo soy de una aldea de la antigua Guatemala, a escasos 15 minutos del casco central, y en la escuela de la aldea los niños no tienen ninguna asesoría virtual, son guías de papel y las maestras se esfuerzan por explicarle a los niños por teléfono cuando no entienden algo, pero niños de primero primaria o de párvulos, realmente este método educativo está siendo sumamente complejo. Hay serios problemas de aprendizaje desde la preprimaria hasta el nivel diversificado. ¿Cómo compensar ese otro elemento que está siendo gravemente afectado por la pandemia? Licenciada Esproz. Perdón. Sí, yo creo que usted está tocando un tema fundamental que nos preocupa muchísimo, ¿verdad? Y es que la pandemia vino a cambiar muchísimo la dinámica del sistema educativo. Los niños y jóvenes no están aprendiendo lo mismo que estaban aprendiendo antes de manera presencial. Hay vacíos de aprendizaje, brechas que se están generando y pues eso es muy preocupante porque ellos pues pueden tener después problemas para continuar estudios a nivel universitario o para insertarse y obtener algún trabajo, un empleo formal, ¿verdad? Así que creo muy importante que enfaticemos cómo apoyar de mejor forma a la niñez, a los niños en lo que es el desarrollo de destrezas y competencias. También que apoyemos a los maestros, no los dejemos solos, apoyemos a los directores. El director tiene un papel fundamental en las escuelas, ¿verdad? Para generar ese liderazgo y además tiene a su cargo la alimentación escolar, ¿verdad? Entre todo lo demás que tiene que hacer. Así pues que creo que hay que tomar el tema como enfocarnos en cómo ayudar y cómo repensar este sistema educativo. Así que no me resta pues sino recomendar que veamos de manera integral y que la Comisión de Finanzas verifique que sí se puedan tener los recursos para atender de manera más completa la solución que necesitan los niños y jóvenes. En cuanto a las pruebas, el monitoreo, es importante medir, sí es importante verificar dónde van los niveles de desarrollo de competencias, pero podemos tener diversas formas de monitoreo. Hoy día generaron una herramienta
para que los maestros la apliquen y puedan determinar en qué nivel están los niños y jóvenes en su aprendizaje. Lo importante es que se haga y que se haga bien, a conciencia. Diputado Jairo Flores, ya entrando a la parte final de la entrevista, usted mencionaba que ya, digamos, dado este paso de la reforma a la ley de alimentación escolar, que tomaba la palabra en cuanto a buscar ahora los recursos para dotar de tecnología a las escuelas y que los niños puedan tener acceso a computadoras, tablets, en fin. ¿De dónde se buscarían esos recursos o de dónde se tendría que echar mano para poder, digamos, ahora dar este segundo paso? Bueno, yo creo que el tema de presupuesto lo que refleja es cuál es la prioridad de un gobierno. En ese sentido, nosotros hemos visto bajas ejecuciones de diferentes ministerios, de diferentes entidades, mala calidad del gasto. Yo creo que tenemos que ir a buscar esas instituciones con baja ejecución, esa mala calidad del gasto. Recuerde usted, por ejemplo, que el ministro de Energía y Minas acaba de comprar unas monedas de colección del bicentenario del presupuesto de la nación. Ese tipo de cosas no puede estar sucediendo en el país. Esos fondos destinémoslos a la educación, destinémoslos a la tecnología. Yo creo que si velamos por la calidad del gasto, si hacemos una adecuada readecuación presupuestaria, si buscamos las economías presupuestarias, si buscamos justamente esas bajas ejecuciones, vamos a encontrar una buena cantidad de miles de millones de quetzales que pueden ser utilizados. Además, creo que debemos pensar no solo en lo financiero, sino en algunas acciones. Yo reconozco que la secretaria Cezanne ha hecho un gran esfuerzo en este tema, pero no tiene las herramientas ni legales, ni técnicas, ni financieras, ni el endoso político para que tenga una coordinación y una dirección en este esfuerzo. Y hay otras instituciones que están trabajando de la mano y haciendo trabajos muy importantes, como la FAO, el PMA, hay instituciones como Antigua al Rescate, la decisión de los mismos jefes de bloque ahora que fue bueno incluir una ley como esta. Ojalá que esto se vuelva una costumbre también en el Congreso, porque pareciera ser que a veces la agenda legislativa son solo decretos de calamidad. Entonces debe haber una agenda también legislativa enfocada a la educación, a la tecnología, al área rural, a la agricultura familiar, a la prevención de desperdicios de alimentos, a la generación y a la reactivación económica. Esos son los temas donde el Congreso debe ponerse de acuerdo para orientar justamente las actividades que tenemos que desarrollar en el país. Yo de mi parte manifiesto mi total compromiso con la niñez guatemalteca, con las niñas de nuestro país, que por cierto debemos protegerlas. También hay mucho abuso infantil contra las niñas. Debemos protegerlas, debemos ayudar a la educación en nuestro país, a la tecnología, al área rural, al campo, a la generación de la economía. Y por supuesto que si esta entrevista sirve para poder reunirnos con la licenciada Spross y con algún otro grupo de personas que se preocupan por la educación, podemos empezar a buscar esos recursos que sean necesarios para mejorar la tecnología en Guatemala. Diputado Chinchilla, usted ha sido también contundente al referir que la reforma aprobada, el segundo decreto en lo que va del año aprobado por la 9ª legislatura, no resuelve los problemas de desnutrición en el país. ¿Qué otras leyes podríamos esperar impulsadas desde el Frente contra el Hambre y la Desnutrición para poder fortalecer no solo la ejecución de fondos, sino la atención prioritaria a los menores que están siendo afectados por la desnutrición en nuestro país? Mire, una de las iniciativas que hemos estado pues discutiendo es la agricultura familiar, conjuntamente con varias comisiones. Hay muchos problemas en torno a lo que es el combate a la desnutrición, de la seguridad alimentaria, la malnutrición que tenemos hoy en Guatemala. Nosotros elaboramos hace 3 años y yo era presidente de la Comisión de Agricultura, conjuntamente con la Comisión de Salud, la ley de inocuidad y salud animal, la ley de rastros, porque estamos comiendo muchos alimentos contaminados. Creo que muy importante es el cierre de algunas entidades del Estado. Hay entidades también que se dedican a ver el tema de tecnología. Hay un viceministerio de telecomunicaciones que no vemos cuál es la propuesta real para dar este tipo de soluciones.
de llevar tecnología a las escuelas, y es el mismo Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura, Vivienda, que también tiene bajo su cargo el Viceministerio de Telecomunicaciones, que debería estar ya dando una propuesta. Está CONCYT, FONACYT, FONDETEL, Guatel, entidades dedicadas al tema tecnológico, que hoy por hoy pues deberían de estar haciendo ya un plan estratégico de llevar tecnología. Y no está de más mencionar que no solo nos enfocamos en el tema de la niñez, en materia de alimentación. También hace unos años reformamos la ley del Código Civil. Era pues inconcebible que las niñas se casaran a los 15, 16 años, solo en Guatemala podía pasar eso, y reformamos el Código Civil para la mayoría de edad. Existe también el registro contra agresores de niños, que ahora deben de tener las personas que trabajan y atienden a niños. O sea, estamos legislando, hemos aprobado también tratados comerciales, tratados mutuos, hemos estado apoyando otras iniciativas de ley que están en agenda y que queremos seguir avanzando. Hoy un llamado al Congreso de la República a que estos consensos, no solo en la ley de atención a la emergencia del COVID, que aprobamos hace algunas semanas, sino esta ley, hemos tenido consensos. Ojalá surjan propuestas por parte de otros diputados para que podamos seguir apoyando y avanzando en la alimentación, en la educación de nuestra niñez, en la salud de nuestros niños y de todos los guatemaltecos. Bueno, pues muchas gracias a los tres por haber estado esta noche con nosotros abordando este importante tema. Gracias. A la orden. Gracias. Bueno, Cristian, es un tema que habla acerca de los diversos elementos que hay que mejorar en la educación pública. Y algo importante que decía uno de los diputados es cómo ordenamos y coordinamos, porque hay dinero en diferentes ministerios para combatir la desnutrición y al final seguimos arrastrando un altísimo porcentaje de niños desnutridos en nuestro país. Por supuesto. Bueno, nosotros nos vamos. Gracias por su sintonía. Tenga un reparador descanso.